Bueno, y post 27F, parte importante también de lo que se vivió en esa fatídica jornada, ¿verdad? 14 años atrás, ¿cierto? Y quien obviamente forma parte del trabajo que tiene directa relación de cómo enfrentar ciertos acontecimientos, desastres como este, Senapred, y por lo mismo hoy día está con nosotros el director regional, Alejandro Sandoval, para conocer detalles de cómo ha ido la evolución también de este servicio post un momento tan complejo para nuestro país, ¿verdad? Los nuevos protocolos que se han ido implementando para justamente dar mayor posibilidad de que este servicio pueda funcionar de mejor manera ante posibles catástrofes. Bienvenido, es un gusto que puedas acompañarnos en esta jornada donde queremos durante toda nuestra programación conmemorar el 27 de febrero del 2010. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder estar en contacto con la ciudadanía y efectivamente conmemorar esta trágica fecha, pero que nos tiene que invitar a reflexionar, a no olvidar y siempre tenerlo presente para poder estar preparados, porque lamentablemente en nuestro país este tipo de situaciones es un hecho, las volveremos a vivir. Estadísticamente, cada habitante en Chile dice que vamos a vivir a lo menos 2 terremotos importantes en nuestras vidas, por lo tanto tenemos que estar preparados para este tipo de situaciones. Sin duda las causas y efectos se palpitan, son visibles también algunos vestigios. Ha pasado ya 14 años, ¿cómo sienten ustedes en esta evolución también, en el cambio también de nombre que eran ONEMI, pasan a ser Senapred? ¿Cómo lo han sentido ustedes? ¿Estamos realmente, después de estos 14 años, preparados para vivir uno? Indudablemente estamos mejor preparados, pero en cuanto a preparación, las necesidades siempre son infinitas, así que siempre podemos estar mejor preparados. Lo que sucedió el 27F dejó de manifiesto que el Estado de Chile, la verdad, no estaba preparado para enfrentar una catástrofe de esa magnitud. La Oficina Nacional de Emergencias de aquel entonces, que se había creado el año 1974, en respuesta a un terremoto que sucedió el año 71, obviamente no estaba en condiciones como estructura que tenía el Estado de enfrentar una situación de ese tipo. De hecho, por ejemplo, yo les comento, en ese momento la ONEMI en las regiones tenía la representación de 1, 2, 3 funcionarios como máximo, que trabajaban de 8 a 5, que no monitoraban las alertas, solamente eran un funcionario administrativo que dependía del nivel central, por lo tanto no había una capacidad establecida como para poder efectivamente enfrentar una catástrofe. A partir del 27F fue un punto de inflexión en el sistema, se le pidió a Naciones Unidas que elaborara un informe, que es el primer gran paso que se dio para desarrollar un sistema de protección civil como tal en nuestro país. Y a partir de ese informe se empezó a trabajar a ampliar las capacidades de ONEMI, lo que finalmente, después de 11 años de una larga discusión en el Congreso, finalmente se logró una ley el año 2021, la 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y junto con eso cambia la denominación y crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y aquí, discúlpenme que me alargue, pero les quiero hacer una precisión. Una cosa es el servicio, que somos nosotros que tenemos la misión de coordinar, de organizar, de planificar, pero lo otro es el sistema, y el sistema lo componemos todos quienes habitamos el país. La población, que se tiene que mantener informada, que tiene que interiorizarse respecto de los riesgos con los cuales convive, los distintos organismos que participan en las distintas fases del ciclo del riesgo, los que participan en la prevención, que ahí están los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central, los distintos ministerios, en forma sectorial, los organismos que están en la respuesta, bomberos, carabineros, las Fuerzas Armadas, los servicios de salud, etcétera. Todos componemos el sistema y todos tenemos roles y funciones respecto de cómo nos preparamos para enfrentar situaciones de emergencia. Sí. ¿Cómo va todo esto trabajando coordinadamente o intentando trabajar coordinadamente en cadena, como dices tú? Porque una cosa obviamente es el servicio, pero otra cosa es el que todos tengamos esta educación y que vayamos todos de manera coordinada, cosa que no ocurrió para el 27 de febrero. Siendo bien honesto, para el 27F no había nada de esto. Exacto. No existía. En Chile había, el año 2005, hay un marco de acción de nivel internacional, que es el marco de acción de Hyogo, que Chile había firmado, pero la verdad, de todas las iniciativas, recomendaciones que hacía
la comunidad internacional respecto de cómo enfrentar las emergencias, cómo prepararse. Chile no las había seguido. Finalmente, posterior al 27F, insisto, eso dejó al desnudo de cómo mal preparados estábamos como Estado, como país, como sociedad. Es algo transversal. Y finalmente se inició todo un trabajo. Hemos avanzado mucho, yo lo siento así, a partir de la promulgación de la ley el año 2021, que entró ya en total rigor el año 2023, en que finalmente se produce ya la bajada a los gobiernos locales. Nosotros desde el año 2014 como país tenemos una política nacional de reducción del riesgo de desastre, tenemos un plan nacional estratégico del año 2018 que tenemos una planificación establecida del nivel regional, un plan de reducción del riesgo de desastre, pero faltaba la bajada de los gobiernos locales, que es finalmente donde el Estado toma contacto con la ciudadanía. Eso está pasando en estos momentos, principalmente desde el año pasado, el 2023, en que la ley realmente le entrega la tarea a los alcaldes y alcaldesas de que enfrenten la reducción del riesgo de desastre. Las emergencias se producen en el nivel local, por lo tanto deben ser gestionadas en el nivel local. En la medida que aumentan de magnitud, obviamente se incorporan otros actores de niveles superiores, pero eso yo creo que es el principal gran avance que estamos viviendo en estos último año, el 2023, lo que llevamos del 2024, estamos avanzando rápidamente con el se están involucrando los gobiernos locales y estamos viendo que ya estas políticas públicas están llegando a las comunidades. Claro, si puedo alargar un poco la misma pregunta que comenté en un principio, que tiene relación al trabajo organizado, colaborativo, no de manera separada ni aislada, como tú bien dices, que es esencial. Pero hoy día, por ejemplo, la realidad que vemos dentro de los reportajes que incluso hemos hecho, a mí me tocó ir a Tumbes, en cualquier momento vamos a ver una interesante nota que desde allá realizamos en este contexto del 27F, pero donde vemos que las casas están construidas en los mismos lugares. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa organización que debe haber, por ejemplo, en el marco de las construcciones, en el marco de no volver a situar a la gente en lugares donde ya no deberían en caso de que vuelva a haber una catástrofe como esta? Bueno, 900.000 personas en la región del Biobío, un tercio de su población vive o trabaja bajo la zona en zona de riesgo, bajo la cota 30. Exacto. Es una realidad. Pensar en una relocalización, es decir, sacar a todas esas personas y llevarlas a una zona segura, es imposible. Esto es un problema que, si bien es cierto, no tiene una solución, porque es imposible sacar. Nosotros tenemos complejos industriales, tenemos puertos, tenemos poblaciones, tenemos colegios, tenemos infraestructura crítica que está bajo la zona de riesgo. Eso es así y eso pasa en todo el mundo. Lo que tenemos que avanzar, hay ciertas soluciones. Obviamente, posterior al 27F se tomaron decisiones importantes a nivel gobierno central, políticas de Estado en el sentido de no construir más infraestructura crítica en zonas de riesgo. Hemos ido avanzando en eso, pero lo que ya está, lamentablemente, es muy difícil relocalizarlo. Claro. El tema es que eso se suple con educación. Educación de las comunidades. Las personas deben saber y conocer cuáles son los riesgos con los cuales conviven y cuáles son las medidas de mitigación que pueden accionar en caso de que una amenaza en particular se active. Nosotros tenemos volcanes, por ejemplo, los volcanes están ahí, es un riesgo latente y convivimos con los volcanes. Los volcanes en algún momento van a entrar en erupción, pero no podemos pretender no acercarnos a los volcanes porque eso puede pasar. Lo mismo nos pasa con el borde costero. Lo que tenemos que hacer es tender y trabajar, insisto, y aquí hay un protagonismo importante que tienen los gobiernos locales, es trabajar con las comunidades, hacer un trabajo de gestión comunitaria, de que las personas conozcan sus riesgos, conozcan cuáles son sus planes de acción ante eso. ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis vías de evacuación? ¿Cuál es mi zona segura? ¿Cuál es mi plan que tengo con mi familia? Nosotros tenemos un programa que se llama Familia Preparada, después les puedo comentar todos los planes educativos que tenemos, en que las familias tienen que estar organizadas, tienen que conocer. Yo invito a las personas que se informen y reflexionen. ¿Conocen sus vías de evacuación? Cuando van de vacaciones, miran en el mapa si la cabaña, la residencial, el hotel, el camping, etcétera, donde se van a alojar, está en zona de riesgo. Si es así, conocen cuál es la vía de evacuación o la zona segura.
Eso es lo que nosotros tenemos que avanzar como sociedad, hacer una sociedad más resiliente, mejor preparada, porque, insisto, vamos a tener sismos importantes, seguramente vamos a tener nuevamente tsunami. Nadie, la tecnología, la ciencia no lo puede predecir, pero es seguro que estos eventos se van a repetir en el futuro. Sin duda nosotros, claro, podemos guiarnos, ¿cierto?, de ustedes, pero la cultura que uno o educación que como persona tengo ante catástrofes es primordial. O sea, saber como estamos comentando, zona de evacuación, lo conversábamos el otro día también, desde tantos grados, arrancar, porque se contrae el mar, hay diferentes señales y eso también cuesta mucho en la gente. Para algunas personas también, y lo he vivido en carne propia, suena como ridículo tener un kit de emergencia. Ay, ¿para qué? Así como es una locura, pero puede suceder. Entonces, son muchos los detalles. Así es, puede suceder, debemos estar preparados. Hay un consenso internacional que indica que ante una catástrofe de mayor magnitud, a lo menos en las primeras 72 horas no va a haber ayuda estatal, porque los sistemas colapsan. Eso es, la gente trata, y quizás un poco políticamente incorrecto lo que voy a decir, trata de traspasar un poco la responsabilidad en otros organismos. O sea, lo primero, insisto, es que las personas se mantengan informadas. Yo invito a las personas que visiten nuestro sitio web, ahí tenemos un visor que se llama Visor Chile Preparado, donde las personas pueden ingresar es un visor, funciona igual que el Google Maps. Pueden, incluso si activan la ubicación de su teléfono celular, les va a aparecer el puntito azul donde están parados. Y pueden activar distintas capas de amenaza y pueden saber cuáles son las amenazas con las cuales conviven. Pueden visualizar cuáles son sus vías de evacuación, cuáles son sus puntos de encuentro, que son las zonas seguras. Pueden seguir ciertas recomendaciones. Nosotros tenemos un programa que se llama Familia Preparada, en que invitamos a las personas que se reúnan con su familia y en 8 simples pasos puedan organizarse. Ahí está el Visor Chile Preparado, donde las personas pueden hacer zoom y pueden ver cuál es la planificación de emergencia que tiene su respectivo municipio. Las 13 comunas del borde costero de nuestra región tienen sus planos de riesgo, sus planos de evacuación elaborados por los municipios en coordinación con nosotros como servicio, están disponibles e invitamos a las personas que se mantengan informados. Porque, insisto, nosotros no podemos saber cuándo vamos a tener un sismo mayor o un tsunami, no podemos evitarlo, pero sí podemos estar mejor preparados y conocer cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Lo más importante, el primer mandato constitucional que tenemos nosotros como servicio es salvar vidas, proteger los bienes de las personas y proteger el medio ambiente. Pero lo importante para salvar vidas ante una amenaza como es un tsunami es que las personas estén bien informadas, porque el pilar fundamental de nuestro sistema de protección civil es tener personas informadas que tomen buenas decisiones. Todo puede fallar. Todo sistema puede fallar, los sistemas de alarma pueden fallar, la autoridad puede fallar, el organismo técnico, el Centro Sismológico Nacional se puede equivocar, nosotros como servicio nos podemos equivocar, pero quienes no se pueden equivocar son las personas en tomar decisiones, porque ya se informaron, ya conocieron cuál es la amenaza y ante un sismo, la primera señal es que si un sismo mayor dificulta a las personas mantenerse en pie y ellos saben que están en una zona de riesgo, se tienen que autoevacuar sin esperar ninguna señal de parte de ninguna autoridad. Les pedimos a las personas que se autoevacúen y concurran a las zonas seguras que ya idealmente conozcan, las hayan preestablecido. Claro. O sea, el tema de los simulacros es otro tema. Nosotros hacemos simulacros como servicio, hemos movilizado a la región, hemos movilizado al sector educacional. Los municipios hacen simulacros, pero aquí requerimos que la comunidad esté organizada. Las comunidades pueden hacer simulacros, una familia puede hacer un simulacro. Punto de encuentro en caso de... Yo les invito a la comunidad a reflexionar. Los últimos eventos importantes, el terremoto de 1960 fue un día feriado, por lo tanto las familias estaban reunidas, afortunadamente. El terremoto de 1985 fue un día domingo a las 7 de la tarde, las familias estaban reunidas. Por lo tanto, facilitó los procesos de evacuación o finalmente la respuesta a la emergencia. El terremoto del 27F fue durante la noche, las familias estaban reunidas. No hemos tenido un evento catastrófico cuando estemos en un horario laboral y las familias tengan a sus hijos en el colegio, los padres, la madre, etcétera, los cuidadores estén en sus lugares de trabajo. ¿Cómo vamos a enfrentar eso? Eso es una planificación que tiene que partir de la familia.
Tenemos que construir comunidades resilientes, pero parte desde las personas hacia lo colectivo, desde lo individual a lo colectivo. Yo como persona conozco mis riesgos, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de eso pienso en mi familia, ¿cómo lo voy a enfrentar? Después de eso pensamos en las comunidades, en los barrios, en las juntas de vecinos. Tenemos programas educativos respecto a eso y los municipios están haciendo ese trabajo. Después están los gobiernos locales que tienen que tener sus planificaciones de emergencia. Pero, insisto, esto funciona como un sistema y necesitamos el compromiso de todos y no solamente de lo que le exigimos al Senapred o lo que le exigimos a bomberos o lo que le exigimos a otros integrantes del sistema. Esto es responsabilidad de todos quienes habitamos y visitamos la región del Biobío. Sí, me gustaría entonces, justamente, y de acuerdo a esta conversación que hoy día estamos generando, donde también tenemos que involucrar a la sociedad civil, a las personas en general que hoy día nos están viendo y que sin duda son parte importantísima de acontecimientos como este. Algunas recomendaciones que hoy día podríamos entregarle a esas familias, no para asustar, sino que sin duda para poder preparar de mejor manera en este especial donde queremos vincularnos con la preparación en caso, por ejemplo, de algún posible terremoto. Lo primero es que las personas, insisto, visiten nuestra página web, conozcan los riesgos con los cuales conviven. Su casa está en zona de riesgo bajo la cota 30. Si es así, vean cuál es la vía de evacuación, lo conversen con sus familias, tengan su plan. Nosotros, insisto, plan familia preparada, búsquenla en Google, búsquenla en Internet. 8 simples pasos, se conversa cuando estén tomando once, cuando estén almorzando, ahora que están de vacaciones, lo conversan. Establecen su plan de emergencia, tengan su mochila de emergencia con lo básico, con elementos de abrigo, con agua, con medicamentos, copias, fotocopias de las recetas de medicamentos de las personas que toman medicamentos de forma permanente, fotocopia de la escritura de su casa para quienes son dueños de su vivienda, fotocopia del contrato de arriendo para las personas que están arrendando. La lamentable situación que está sucediendo en estos momentos en Valparaíso, en la región del Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué, uno de las trabas para poder activar las ayudas del Estado es que las personas puedan decir, esta era mi casa, claro, mire, yo arrendaba. Si a esa persona se le quemó el carnet de identidad, se le quemaron la escritura de la casa, se le quemó el contrato de arriendo, se le quemó todo. Por lo tanto, son cosas que tienen que estar en la mochila de emergencia. Fotocopias de los carnets de identidad, porque eso facilita mucho los trámites posteriores a una emergencia. Los medicamentos, claramente los medicamentos que toman los adultos mayores. Después, insisto, vamos a ir caminando desde lo individual a lo colectivo. La familia se organizó, perfecto. Podemos tener un plan de emergencia. ¿Qué voy a hacer si hay un terremoto importante y mi hijo está en el colegio y yo estoy en el trabajo? ¿Los voy a ir a buscar? ¿O voy a confiar en que el colegio tiene su plan de seguridad integral escolar y que efectivamente van a hacer un proceso de evacuación? Eso debería ser lo lógico, porque si no vamos a colapsar los caminos, las calles, cuando finalmente hay que buscar zonas seguras. Después, las comunidades, tienen que estar organizados los barrios. ¿Qué pasa con las personas, los grupos vulnerables, adultos mayores, abuelitos, adultos mayores que tienen problemas de movilidad y que viven solos? ¿Los vamos a dejar atrás? Como comunidad, como barrio tenemos que estar organizados. O vamos a esperar que venga alguien del municipio a evacuar a esas personas, o bomberos los venga a evacuar. Ante un desastre mayor, eso no va a pasar. Es la misma comunidad la que tiene que estar organizada, preocupada de los grupos vulnerables, conocer cuáles son las personas que tienen que evacuar como comunidad. Después, obviamente, ya hay un trabajo que depende de los gobiernos locales, que es un trabajo que, insisto, se está haciendo. Nosotros estamos trabajando junto con los municipios en la elaboración de 2 grandes instrumentos que les dispone la ley. Nosotros veníamos trabajando en el año 2014 en esto, como una recomendación a los municipios. Muchos vienen desde esa época trabajando la temática, pero ahora, producto de la ley que les mencioné, es una imposición. Ahora lo tienen que hacer por obligación legal y estamos trabajando en estos 2 grandes instrumentos. Uno es el plan de emergencia comunal, que es la coordinación finalmente de cómo va a ser la respuesta, cómo van a ser los procesos de evacuación. Y hay otro plan que se llama el plan de reducción del riesgo de desastre, que es un plan a más largo plazo, que genera iniciativas y que de alguna forma define una hoja de ruta para que la autoridad pueda ir disminuyendo los riesgos que están en los territorios.
Te agradecemos la oportunidad de hoy día poder estar con nosotros, concientizando, ¿verdad? Dando ciertas directrices, ¿verdad? Y acompañando un proceso que tiene relación a estos 14 años, para tener a personas más preparadas e involucradas frente a catástrofes como las que se vivieron, ¿cierto? Y la que vivimos últimamente en el 27F. Así que muchas gracias y ojalá podamos ir teniendo espacios que puedan seguir educando a la gente con respecto a esto. Un gran saludo a todas las personas que forman parte de SENAPRED. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad e insisto, nuestro llamado permanente a las personas que se mantengan informadas, visiten nuestro sitio web, ahí están las planificaciones, están los mapas de riesgo, están las amenazas, están las recomendaciones, así que invitamos a las personas que se mantengan informadas para que puedan tomar buenas decisiones cuando lamentablemente sea necesario.